Antes de empezar hablando de la vida del personaje de hoy, el cual por el título del podcast ya sabréis de quién se trata, como siempre me gusta apuntillar que este podcast, este audio que hoy será compartido con gusto con ustedes, ha nacido básicamente para brindar un homenaje a diferentes personajes relevantes dentro de la cultura popular, sea cual sea el ámbito o las dotes por las que destacaron y sobrevivieron al paso del tiempo. No se trata, por tanto, de un gran y profundo análisis biográfico ni de su trabajo u obra, sino más bien nos será útil para descubrir, revelar, situar al sujeto en un lugar, tiempo y punto concreto de la historia, y que a partir de dicho punto cada cual sea libre de profundizar allá donde el tiempo y su afición lo lleve. Pues bien, aclarado este punto, solo queda presentarme. Yo soy Carlos Romera. Bienvenidas a todas aquellas personas interesadas por la historia y sus protagonistas. Espero disfruten de este podcast. Damos comienzo pues a Persiguiendo la Historia. Siglo XIX, principios del siglo XIX, y más concretamente en el año 1819, en la ciudad alemana de Leipzig, nace nuestra protagonista de hoy, Clara Schumann. Con ella ponemos punto y final a la primera trilogía de músicos clásicos, con la que he querido arrancar esta primera temporada a su vez de Persiguiendo la Historia. Decir que la ciudad de Leipzig, aun entonces, poseía ya un gran bagaje de artistas y compositores famosos, habiendo desarrollado gran parte de su vida el protagonista de nuestro vídeo anterior, Johann Sebastian Bach. Como en otros tantos casos, Clara Wieck, el cual era su apellido de soltera antes de contraer matrimonio con el también pianista famoso Robert Schumann, viene al mundo en el seno de una familia de consumados artistas. Su padre era pianista profesional y su madre una notoria cantante. Ya en sus primeras clases y siendo su maestro y profesor su propio padre, demuestra sus grandes dotes y comienza a despuntar a los ojos de este y del resto de su familia. Desgraciadamente para ella, sus padres se divorciaron cuando tenía solo 5 años, lo que la llevó a separarse de su madre. Por clarificar un poco este aspecto de su vida, al parecer sus padres se divorciaron en parte por las diferencias entre la educación que la pequeña Clara recibía y la dureza y presión que su padre ejercía en su docencia. Con él, y usando aquella férrea disciplina, comenzó a dar clases de piano y composición diaria, que fueron aumentando de longitud a medida que Clara fue creciendo. En 1828, a los 9 años de edad, consigue su primer hito ofreciendo su primer concierto público en la ciudad de Leipzig, y durante ese año también tiene lugar un relevante hecho para su vida y su obra: conocer a su futuro marido, Robert Schumann. Schumann, al que por entonces solo le había interesado cursar estudios sobre leyes, queda tan impresionado por el virtuosismo de Clara que convence a sus padres para abandonar sus estudios actuales de Derecho y comienza a dar clases de música y piano de manos del padre de Clara, alquilando para ello una habitación en la casa de este último. Hasta 1832, y siempre de la mano de su padre, recorre varias ciudades de Francia, sobresaliendo en París y Alemania, cosechando grandes éxitos y audiencias, publicando incluso una obra suya llamada Cuatro polonesas para piano, opus 1. Por entonces, llevó a cabo grandes colaboraciones con músicos consagrados de la escena parisina, lo que consagró su posición en la sociedad, que confiaba en el gran futuro y talento de la joven ya demostrado. Precisamente en Viena, donde aprovechó para terminar y publicar algunas composiciones a piano, mientras a su vez daba recitales para cada vez un público más numeroso e entusiasmado, conoció al primer protagonista de nuestro Persiguiendo la Historia, Frédéric Chopin. Qué momentazo tuvo que ser ese, ¿verdad? Recuperamos su historia de amor con Robert Schumann mencionando que se casaron en 1840, no sin antes litigar con la negativa del padre, que se oponía de frente a dicho matrimonio. Con ello dio comienzo a un genial dúo tanto musical como parental, en el que Clara se dedicaba principalmente a tocar las composiciones que su marido creaba. También ella componía, y el genio y complicidad era mágico entre ambos. Tanto es así
que existían multitud de menciones a su relación entre sus obras. Por ejemplo, en el llamado Carnaval Opus número 9 encontramos una pieza que se llama Chiarina, siendo este un apodo cariñoso que Robert tenía hacia Clara. Ella seguía floreciendo y destacando en sus composiciones, conciertos y recitales, a la vez que se hacía cargo del hogar y la economía familiar. Sin embargo, tuvo que dejar en parte su pasión de lado para criar a la nada despreciable cantidad de 8 hijos, historia tristemente común con mujeres que dan al traste con su carrera. Otro hombre importante en la vida profesional de Clara Schumann fue su amigo desde la infancia, el director de orquesta y violinista alemán Joseph Joachim. Junto a él y su marido, ofrecieron grandes recitales y conciertos por toda Gran Bretaña y Alemania, dando lugar a una amistad que duraría más de 40 años. En 1856, y tras 2 años encerrado por una enfermedad mental, su marido Robert falleció, lo que causó un terrible pesar a Clara. Por entonces, y encargada de una gran familia, formó y pavimentó sus propias giras musicales para mantener los ingresos y pidió ayuda de amigas y de sus propias hijas para que se hicieran cargo del resto de sus hermanos en sus largos periodos de ausencia. Mencionar que, como era habitual por la época, no todos sus 8 hijos llegaron a la edad adulta. Incluso, tras el fallecimiento prematuro de una de sus hijas, tuvo que hacerse cargo de la crianza de 2 de sus nietas. Aún con su marido en vida, en 1856, Clara comenzó sus giras musicales por el extranjero en solitario, o bien también acompañado de su amigo el violinista Joaquín. Estos viajes lo llevaron principalmente por el Reino Unido, donde la destacada pianista y compositora se quejaba amargamente del nivel de los músicos de aquel país. Sin embargo, esto no le impidió volver años más tarde para seguir organizando recitales. Su carrera también la llevó a recorrer Alemania y posteriormente a países como Bélgica, Austria, Holanda y Hungría, siempre con una gran acogida y regocijo del público y las críticas. Toda esta profusa carrera le trajo algún problema médico en uno de sus brazos, para lo cual, y tras consultar a un médico y guardar reposo un tiempo, retomó sus conciertos por el país bávaro. En este punto quiero destacar que Clara fue de los primeros pianistas que tocaba de memoria y de oído, algo para lo que su padre la enseñó y preparó duramente. En 1878 se muda a la ciudad alemana de Frankfurt, tras aceptar un codiciado puesto como maestra pianista del nuevo Conservatorio Hoch, consiguiendo unas gratas condiciones laborales que pudo sincronizar con su nuevo hogar en la ciudad y sus descansos. La fama de Clara Schumann atrajo a numerosos jóvenes ávidos de conocer a la compositora y pianista que había revolucionado el romanticismo europeo, y ella, en pos de potenciar aquel don en las mujeres de su época, aceptó a muchas alumnas y convirtió a 2 de sus hijas en maestras pianistas. Más tarde, y a la considerable para la época edad de 70 años, llevó a cabo lo que se convertiría en el último concierto público en marzo de 1891. La última obra que interpretó fue Variaciones sobre un tema de Haydn, de su también admirado y amigo Johann Brahms, otro compositor y pianista alemán. En este punto quiero apuntillar brevemente algo respecto a la relación entre Clara y Brahms, y es que al parecer su relación fue un poco más allá de la simple amistad. De hecho, se conservan correspondencias entre ambos, donde se ve claramente la devoción que existía, e incluso esa devoción iba más allá del propio trabajo musical. 5 años más tarde, en 1896, ya a las puertas del siglo XX, Clara fallece con 75 años de edad. Desde entonces, su cuerpo descansa, bajo expreso deseo, junto al de su marido en la ciudad alemana de Bonn. Clara Schumann se había convertido por méritos propios en una pianista de renombre internacional y además creadora de una abundante colección de programas de conciertos y obras con más de 1.300 piezas, entre las que se incluyen suyas propias, de su marido Robert y de otros pianistas
coetáneos a ella y de épocas pasadas. Además, durante toda su vida fue una incansable impulsora de las obras y composiciones de su marido, en vida y en muerte de este. Clara fue una figura fuertemente influyente a través de su obra, música, talento y su docencia, aunque lamentablemente no fue reconocida plenamente por su trabajo como compositora hasta muchos años después. Contar que, como anécdota para este canal de Persiguiendo la Historia, y puesto que nuestro primer capítulo de la temporada, de la primera además, fue dirigido al pianista polaco Frédéric Chopin, mencionar que el matrimonio Schumann fue gran admirador de este, tocando sus piezas e interpretando ella misma desde su niñez sus famosas variaciones. Durante su cortejo, su marido Robert le escribía cartas con párrafos tan hermosos como el siguiente, y cito textualmente: mañana, precisamente a las 11 en punto, tocaré el adagio de las variaciones de Chopin y al mismo tiempo pensaré en ti con mucha atención, exclusivamente para ti. Ahora mi petición es que hagas lo mismo, para que podamos vernos y encontrarnos en espíritu. Y con esta bonita sentencia de amor, ponemos fin al episodio de hoy de Persiguiendo la Historia, dando cobijo y poniendo en lugar y valor a toda una genio compositora, maestra de orquesta y pianista, Clara Schumann. En la cultura popular de hoy en día, la figura de Clara es ampliamente reconocida en Europa, aunque principalmente en Alemania, siendo a menudo injustamente opacada por la de su marido Robert. Es curioso este hecho, ya que en vida, como hemos mencionado anteriormente, Clara promovió a su marido e impulsó su carrera para darla a conocer incluso tras la muerte de Robert. Es por ello que desde aquí, desde Persiguiendo la Historia, hayamos querido poner foco durante unos minutos a la artista alemana, ya que por méritos propios principalmente y debido a la gran influencia en las generaciones de pianistas venideros y su impacto en la música romántica después, es merecedora de tantos homenajes como se pudieran dársela, por muy tímidos que sean, siendo este, por ejemplo, uno de ellos. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y sobre todo espero que os haya sido útil para descubrir a una figura clave en la historia de la música clásica y también en la historia de las composiciones a piano. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo de Persiguiendo la Historia.